Nombre de Jesús, esa palabra, Señor, que llegará a cada corazón, Señor, y hará lo que tenga que hacer en cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Mario. Buenas noches, Dios les bendiga. Este tiempo que podemos compartir aquí en Guerrero Cristiano. Estamos contentos una vez más que nos permiten aquí los hermanos Mario y el hermano Ávalo, Juan, de estar aquí en este programa. Este viernes, por cierto, momentos antes de venir al programa estuvimos recreándonos o pasando un rato ahí con mis padres, con mi esposa, mi hija, en la zona del puerto aquí de Reconquista, compartiendo unos mates, y recreándonos y viendo un poco la naturaleza que tanto nos gusta de nuestra zona, el río, los aves, las personas trabajando en la pesca, otros haciendo otra actividad deportiva, y ver todo esto nos llena de alegría, de gozo, cuando podemos no solamente apreciar la naturaleza, sino saber que el Dios que creemos creó todas estas cosas. Y nos da una alegría inmensa en esta noche de poder compartir este tiempo junto a ustedes. El tema de hoy que nos convoca es sobre Dios, y la parte del hermano Ovelar me decía que quería que hablemos de un Dios sufrido, o un atributo de Dios que es el sufrimiento. Y no es un tema fácil por ahí para hablar, es un tema que había que indagar, había que buscar. Y entonces fuimos por el lado de que este Dios, y quiero que en esta noche piense conmigo, este Dios que tiene el poder de crear las cosas, como dije anteriormente, tiene el poder de modificar cuando Él desea. Nadie puede obligarlo a decirle que haga algo. Nadie puede juzgarlo o decir que hizo algo mal, porque el ser humano es limitado. Amén. Y aún más, de donde vamos a leer la palabra de Dios hoy, los textos de la Biblia, vamos a leer historias que muestran de que este Dios, que es un Dios que es tardo para la ira. Amén. Es un Dios que es tardo para la ira, pero que se apresura o es diligente para la misericordia. Porque tiene que mostrar o muestra su amor por la humanidad. Entonces en esta noche vamos a ir por ese lado. Vamos a hablar de este Dios. Imagínese usted que una persona común, una persona sufrida, los diccionarios dicen que son personas que están pasando alguna situación difícil, dolorosa, interiormente, por alguna situación que no la pueden cambiar, que están soportando y llevan ese sufrimiento en su ser. Pero imagínese este Dios que dijimos que puede cambiar y modificar todas las cosas. Tiene el poder para hacerlo. Pero aún así decide muchas veces tardar su enojo, tardar su ira, para dar una oportunidad más al ser humano. Y planteémonos en este punto. Dios nos creó al ser humano. La Biblia habla en Génesis, en los primeros capítulos, cómo Dios creó al ser humano, cómo lo formó y dónde lo puso al ser humano, en un huerto del Edén, dice, donde tenían todas las cosas para proveerse y vivir una vida en paz, en tranquilidad, y tenían una comunión con Dios perfecta. Pero el hombre desobedeció a lo que Dios le había dicho, y por eso Dios lo tuvo que expulsar de aquel huerto.
Imagínese a un Dios que nos creó. Un Dios que en un momento de la historia eligió un pueblo, eligió a un hombre, Abraham, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Y de allí formó una nación llamada Israel, que en la Escritura dice que pueblo de Dios, pueblo suyo, dice las Escrituras. Él lo dice, este pueblo, esta generación de personas, este grupo de personas, va a ser un grupo de personas distinto a todos los demás pueblos. Se va a diferenciar en muchas cosas porque ellos van a ser mis hijos, ellos son mi pueblo, dice Dios. Gloria a Dios. Y la historia que queremos hablar, en parte, quiero mostrarle en el libro de Números, capítulo 14, verso 18, pero el libro del número de 14 podemos leer en esta noche, pero el verso 18 vamos a leer en realidad, pero la historia está completa ahí en el capítulo 14, que habla sobre la rebelión del pueblo de Israel contra Jehová. Una rebelión del pueblo de Israel contra Jehová. Y para ponernos en esta situación, quiero recordarles, queridos hermanos, amigos que están escuchando y viendo este programa, que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, dice la Biblia, por mucho tiempo, y Dios envió o sacó uno dentro de ellos, un libertador llamado Moisés, que con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de Egipto, de aquel lugar donde ellos eran oprimidos, a servidumbre, que no tenían libertad, sino que ellos eran controlados y eran esclavos de los egipcios, que trabajaban a horas y a deshoras, que vivían en condiciones muy difíciles. Pero Dios le había prometido que en un momento iba a terminar ese proceso, esa cautividad, iban a ser sacados de ese lugar, y Dios le promete una tierra prometida a aquel pueblo. La Escritura nos habla que Moisés, en un proceso de maravillas y señales que Dios acompañaba a aquel pueblo, salió de Egipto. Y dice en un momento en el capítulo 13 de Números, dice que en un momento Dios le dice a Moisés, cuando llegan a un determinado lugar, dice, manda a 12 personas que vayan a la tierra de Canaán, esa tierra que yo le prometí a ustedes que le iba a dar, que es tierra que fluye leche y miel, que van a estar libres, que van a tener que trabajar allí, pero ustedes van a estar libres y van a gozar de aquella tierra hermosa que yo le he de dar. Dice que fueron elegidos, porque Dios lo había dicho así, uno de cada tribu de Israel, las tribus de Israel 12, príncipe de cada tribu, y fueron en forma de espía, en forma a ver las tierras que Dios le había prometido. Y dice que estos 12 espías fueron y volvieron a hablar con Moisés y con toda la congregación que estaba en aquel lugar acampando. Dice que de los 12 que fueron, 10 se asustaron y trajeron malas noticias. Noticias que decían que del otro lado había gigantes, que había ejércitos preparados, que había ciudades amuralladas, que iba a ser imposible ingresar a aquel lugar y tomar esa tierra. Y dice que lo que estos 10 personajes trajeron hizo que el pueblo mismo se desanimara y se rebelara contra Dios. Y empezaron a murmurar sobre lo que Dios le había prometido y empezaron a decir que era mejor haberse quedado en Egipto que venir a morir en el desierto. Se rebelaron contra Dios. Pero hubo 2 de los 12 que trajeron buenas noticias, que vieron la situación de otro punto de vista y dijeron que no era así, sino que
por más que había esas dificultades, ellos creían que Dios lo iba a ayudar a derribar esos gigantes, a derribar esas ciudades amuralladas. Esos ejércitos no eran nada para ellos porque tenían un Dios poderoso, que ya lo había mostrado en señales y en prodigios. Dice que el pueblo se enojó tanto que estos 2 espías tuvieron que ser custodiados y sacados del medio de la congregación porque la gente quería lastimarlo. Y en el verso 18, la Biblia nos dice esto: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios tuvo una charla muy íntima con Moisés por la rebelión de su pueblo. Y como dije anteriormente, este Dios poderoso, que de un momento a otro Él puede cambiar muchas situaciones, podía tranquilamente en esta situación decir a este pueblo, que era su pueblo, el pueblo que Él había elegido, que lo había formado desde Abraham en adelante, y le había dado instrucciones, y a Moisés le había dado también mandamientos para que el pueblo pueda ser guiado a través de esos mandamientos. Vemos a este Dios que va a usar de misericordia. Que va a tener misericordia de este pueblo. Y no lo va a castigar a través de su ira, pero sí, como dice de estos textos de la Biblia, que Él es grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él sabía quién eran los que habían generado que el pueblo se rebelara. Él sabía quiénes eran los que no creyeron en Dios primeramente y trajeron mala noticia al pueblo. Entonces, Dios les perdona la vida a este pueblo, o a gran parte de este pueblo, porque siempre, como siempre decimos, siempre hay un remanente en cada lugar donde se adora a Dios, donde se busca a Dios, que cree en Dios, que cree en sus señales, en sus milagros. Y aquí vemos en los capítulos siguientes cómo Dios dice: este pueblo que se rebeló contra mí no va a entrar a la tierra prometida, porque ya pasó el límite de ciertas cosas. Yo le he mostrado la maravilla, los prodigios, lo he sacado de situaciones difíciles, pero no me creen. Entonces no puedo permitir que entren en la tierra que yo les prometí. Si la generación siguiente, y da una edad para abajo, que iba a entrar a la tierra prometida, y así lo fue. Y aún más dice, estos 2 hombres, estos 2 espías, tanto Caleb como Josué, van a entrar a la tierra prometida, porque ellos me creyeron. Y la historia bíblica dice que fue así. Ellos entraron a la tierra prometida porque creyeron a Dios. Pero no me quiero quedar en esta historia, sino quiero avanzar un poco más. Vamos a tomar un poquito de agua porque se secó la garganta. Gloria a Jesús. Gracias. Vamos a leer el Salmo 103, verso 8, 9 y 10.
Y vamos a decir que este salmo nos da un gran gozo, una gran alegría, y es un beneficio para nosotros que este Dios sea tardo para la ira. Salmo 103, verso 8, 9 y 10 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No condenará para siempre, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué beneficio que tenemos de este Dios tan grande. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hay una historia bíblica que quiero compartir basándonos en esto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, vamos a leer esta historia, muy conocida, por cierto, que muestra a un Dios misericordioso y un Dios que todo lo sabe, que a él nada se le puede escapar. Verso 1 en adelante dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrearle a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con los dedos. Verso 7: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Señor, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Amén. Vemos una historia Gloria al Señor. sobre el amor de Dios, sobre que Dios es tardo para la ira, que no toma en cuenta nuestras iniquidades, nuestros pecados, porque si así lo hubiera tomado en cuenta, esta mujer tendría que haber sido muerta en aquel momento. Pero como dije anteriormente, Jesús conoce todo, y la ley de Moisés decía, y lo pueden buscar en Levítico 20:10, habla de que cuando una persona era encontrada en adulterio, no solamente la mujer tendría que ser apedreada o muerta, sino que el hombre también, los dos. Y aquí los fariseos y los escribas trajeron solamente a la mujer. La mujer estaba en pecado, la habían encontrado en pleno adulterio. Pero como los hombres y como aquella multitud que vino lo trajo para tentar a Jesús, Jesús sabía eso.
trayendo a la actualidad, ¿cuánta gente hoy en las redes sociales se hace pasar por personas buenas y acusan a otra por distintas situaciones vividas en la vida? Siempre veo cuando sale una información de algún caso que es por ahí, que llama la atención a la sociedad, veo tantos comentarios de personas acusando, de diciendo lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Pero Jesús, en aquella situación, cuando vinieron todas estas personas a acusarla, a esta mujer delante de él, fue sabio, como es nuestro Dios. Amén. Y le llamó a la conciencia a todos los que estaban allí. Le dijo: el que no tiene pecado puede arrojar la primera piedra. Dice que ellos pensaron, cada uno pensó en sí mismo, y tuvo que dejar aquella piedra en un lugar y retirarse de aquel lugar. Dios, a través de Jesús, usando de misericordia, dándole una oportunidad más a esta mujer. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo que la Biblia nos relata que es un tiempo único, que tuvo un comienzo en la cruz del Calvario, cuando Él murió y resucitó por nosotros. Y no tiene un fin todavía, pero sí va a llegar un día que este tiempo va a terminar. Debemos aprovecharlo, porque es el tiempo donde Dios está tardando en su ira y nos está mostrando una misericordia y un amor tan grande. Amén. Gloria a Dios. Y hay otra historia preciosa que quisiera compartir en esta noche rápidamente, que encontramos en Lucas, en capítulo 23, verso 39 al 43, vamos a leer. Me encanta esta historia. Lucas 23, 39 al 43, y nos muestra sobre esta historia de los malhechores que estaban junto a Jesús en la cruz. Dice el 39: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué muestra más de amor? Santo Jesús. Jesús muriendo por la humanidad. Esa misma humanidad que fue creada por Él, que fue creada por Dios. Estaba Jesús en la cruz, lastimado. La historia bíblica cuenta muy bien lo que a Él le sucedió en aquellos días. Lo lastimaron, lo escupieron, hicieron lo que quisieron con Él en esos días que Él sufrió mucho. Pero valía la pena ese sufrimiento, porque Él iba a morir e iba a resucitar para darnos la posibilidad a cada uno de nosotros de poder tener una vida eterna, de poder primeramente ser perdonados de nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios perdona nuestros pecados. Allí estaban dos hombres
malhechores, que habían vivido una vida de acuerdo a lo que a ellos les parecía, que habían lastimado a otras personas, habían no solamente lastimado a personas extrañas, sino que cuando una persona vive mal, cuando una persona vive en pecado, cuando una persona practica el pecado de distintas maneras, no solamente lastima si roba, si golpea, si asesina, lo que sea que haga, no solamente lastima a una persona muchas veces desconocida, sino que también lastima a los seres queridos. Cuando un hijo vive una vida lejos de Dios y hace cosas que muchas veces a los padres no le agradan, lastiman a sus padres. Cuando un padre se dedica a vivir en el alcohol, en los vicios de esta vida, en las drogas, lastima a su hijo. Cuando una familia está rota por distintas situaciones vividas, son familias muy debilitadas, que cualquiera puede engañar y destruir aún más esa familia. Estos malhechores estaban en esa situación. Habían vivido, dice uno, hicimos tantas cosas malas que merecemos este castigo. Y morir en la cruz en aquellos tiempos era la peor muerte que un ser humano podía vivir. Era símbolo, la cruz era símbolo del peor castigo y de la peor muestra que el Imperio Romano podía mostrar. Pero Jesús en aquella situación vio el corazón de este hombre arrepentido, necesitado de Dios, y usó de misericordia con él. En el último momento de su vida tuvo un encuentro con Dios. Y no lo salvó de la muerte. No lo salvó de la muerte. Sino que le dio la posibilidad de estar con él. Dice la Escritura, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó con él. Y en el último momento de su vida él pudo tener, como dije, un encuentro con Dios. Un reconocimiento de que su vida había sido en otra palabra, un desastre. Pero en aquel momento él se podía comunicar con Dios. Ahora, no sé cómo estás viviendo en la vida. Dije el otro día en una reunión que la gracia de Dios es comparada, o la comparo, como un hombre que está en un circo. No sé si alguna vez vieron, pero hay malabaristas que caminan por una soga haciendo equilibrio y tienen un punto de partida y van a llegar a un lugar que cuando lleguen a ese lugar van a ser aplaudidos, pero muchas veces en el trayecto, caminando, pierden el equilibrio y caen. Pero no caen en tierra firme, sino caen sobre una red que está para protegerlo, para proteger su vida. Y quedan allí, salen de ese lugar y vuelven a intentar pasar. La gracia de Dios es lo mismo. O es comparado a eso. No es lo mismo, es comparado a eso. Lo podemos comparar con eso, ¿saben por qué? Porque nosotros caminamos en la vida, haciendo equilibrio, tratando de encontrar el equilibrio en todas las situaciones de nuestra vida. Somos muchas veces guiados por Dios, o debemos ser guiados por Dios. Pero hay momentos que perdemos el equilibrio por distintas situaciones y caemos al vacío. Pero allí está la gracia de Dios, allí está el amor de Dios que no nos permite caer a la muerte, sino que Él nos da una posibilidad más para poder seguir caminando. Seguir caminando en esta vida y encontrar en un momento el equilibrio justo para llegar al final. No sé cuál es tu situación. Si te has caído intentando mantener un equilibrio superficial muchas veces,
Yo quiero decirte que este Dios te ama y que Él quiere en esta noche tener un encuentro contigo. Amén. Tener ese encuentro que te hará recapacitar, que te hará pensar y te hará decir en otras palabras, no puedo seguir así. Necesito volver a este Dios. Necesito volver a caminar con Jesucristo. Porque cuando yo caminaba con Él, yo tenía gozo, tenía paz, Gloria a Dios. tenía contentamiento. Y hoy, lejos de Él, no es lo mismo. Por eso te invito, en esta noche vamos a hacer una oración. Vamos a orar y luego ya va a quedar nuestro hermano Mario para... Perdón, Mario. Vamos a estar orando por Soledad Romero, por liberación. Esta muchacha es de Santa Fe Esperanza, que está pidiendo oración, necesita a Cristo. También vamos a orar por Karina Romero, y también desde Perú, también está pidiendo oración. Vamos a leer aquí. Rosana Milagro Honores Uchurri, de Perú. Salvación, liberación y conversión a Cristo. Amén. Esos son los pedidos de oraciones que en esta noche están pidiendo los hermanos. Bien, vamos a orar en esta noche. La oración es hablar con Dios. Es la forma más directa de comunicarnos con Dios. Por eso en esta noche vamos a orar y vamos a pedirle a este Dios que es misericordioso, Amén. Gloria que una vez más pueda atender la necesidad de sus hijos y de estas personas que están pidiendo en esta noche oración. Señor nuestro Dios, Gracias, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Dios. Venimos porque sentimos una paz, un gozo en esta noche, de hablar tu palabra, Señor. Bendice, Señor.